Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Isael, ingeniera. Ani, ¿cómo estás, Damián? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sebastián? Sandro, ¿qué Buenas tardes, tal? ingeniera. ¿Cómo están, chicos? Muy Buenas buenas tardes. Buenas tardes. tardes, ¿Qué ingeniera. tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Isael, Ludwig, Adalí, Patricio? Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alison? ¿Cómo estás? Bien, vamos marcando asistencia. No se olviden, por favor, vayan marcando asistencia. Muy bien, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal, Victoria? Bien, Qué Bien, bueno, dije. qué bueno, me alegra. bien. Qué bueno, me alegra, me alegra. Bien, creo que ya estamos varios. Somos 18, así es que... ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, faltan pocos. Muy bien, vamos a empezar nuestra materia entonces. Esperando unos minutitos para la asistencia y bueno, y aperturando nuestro último código que hemos trabajado. Estamos justamente en entrada de datos, tomando en cuenta ya lo que son las expresiones matemáticas, ¿no? Tomando diferentes funciones de la clase MAT que nos va a permitir prácticamente el desarrollo de fórmulas matemáticas. A ver, voy aperturando. Esperaremos unos minutos más que se conecten, por favor. Inge, disculpe una pregunta. Bien, a ver, vamos viendo. Creo que ya lograron entrar, ¿no? El link dice, no, los chicos no pueden entrar, los chicos, ¿qué pasa? A ver, pasen el link, dice. A ver, ¿por qué no pueden pasar? ¿Por qué no pueden ingresar? Bien, vamos empezando entonces, ¿sí? Mm, ¿Dónde está nuestro código? Vamos a ir aperturando. Ya, justamente voy a ver, vamos a compartir. Ya está listo también para... Bien, me dicen si ven la pantallita, si logran ver, jóvenes. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Ya, Dije. perfecto. Entonces, la última vez hemos desarrollado lo que es ya eh, prácticamente uno de los métodos que nos permite prácticamente en el desarrollo de captura de datos por teclado, estableciendo ya lo que es el manejo de operadores matemáticos, incluyendo las funciones matemáticas para justamente el desarrollo de fórmulas, ¿no? Porque pues, en todo lo que es programación vamos a requerir prácticamente el proceso matemático también, de la cual prácticamente les he dado algunos ejemplos, ¿no? Y para que ustedes se vayan guiando prácticamente en base a esto, la práctica que vayan a desarrollar. Pero
ha quedado prácticamente, bueno, no falente, sino me hubiese gustado paralelamente a esto. Entonces, la práctica creo que recién entregan creo que la práctica está para el día jueves, ¿no, chicos? Sí, está para el día jueves. Ya, para el día jueves, ¿no? Creo que sí, no me equivoco. Entonces, paralelamente a eso, ya la práctica, voy a revisar en serio, tiene que establecer el manejo de formato. Ya eso está aquí justamente eh, en este segundo documento, donde, ¿qué implica formato? Especialmente en el uso de variables de tipo decimal, pues necesitamos que estos eh, se establezcan con un tipo de formato de dato en la salida, ¿no? ¿Qué quiere decir el formato? Yo quiero que salga con dos decimales, quiero que salga con tres decimales, va a depender prácticamente pues qué salida quiero. Para eso, pues lo que vamos a utilizar prácticamente es de cada variable numérica utilizando la función toString, que me permite prácticamente hacer y dar formato a la salida de un número. Uno de ellos tenemos prácticamente acá, justamente dado un número, ya, estableciendo acá el valor con decimal. Entonces, yo digo, ¿de qué manera quiero que se obtenga este valor? O sea, un decimal, dos decimales. Pero... Entonces, uno de ellos es establecer, en este caso, el formato n, donde decimos número punto con la función toString de la cantidad de decimales, ¿no? Un decimal, tres decimales. Entonces, este n establece agarrar al numeral y el número implica la cantidad de decimales que quiero mostrar prácticamente por pantalla. Otro formato es justamente el formato de ceros, donde yo digo, pues, un entero y, bueno, cuántos decimales, ¿no? La parte entera y cuántos decimales. En cambio, el numeral establece el manejo ya de miles, como dice, unidades, decenas y centenas en la descripción, o sea, otro formato que voy estableciendo. Ya, donde obviamente nos va mostrando cada una de estas salidas. Pero yo voy a establecer acá uno completo. Ya, este completo se llaman especificadores personalizados prácticamente. Ya, donde pues entre ellos tenemos el personalizado, esto está acá, el personalizado tenemos con ceros. Entonces me doy una variable de tipo doble cuyo valor va a ser 123. Estamos utilizando prácticamente, aquí voy a tratar de manejar de la siguiente manera para que se comprenda todo esto. Y voy a establecer hasta acá más o menos. ¿Sí? Voy a hacer funcionar ahí. Y cada uno de ellos vamos a ir ejecutando, vamos a ir prácticamente habilitando. Ya, entonces estoy acá prácticamente pues agarrando un número y quiero que salga con este formato. Uno de ellos establece, dado la variable, utilizar la función toString. Ya establezco ahí el formato que quiero. Entonces digo, pues cuántos valores acá directamente establezco. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Entonces, si yo digo 5 valores, es como decir 5 valores enteros. Quiero que muestre el resultado. Pero si en caso de que digamos el valor, pues acá tengo 3 dígitos nomás, se incrementa prácticamente por delante 2 ceritos. Ya, otra manera es aplicando la función string. Prácticamente la clase string me permite, en base a sus métodos, que sería string format, y entre comillitas, ahí está justamente, ¿no? Como se dice, ¿no? El formato. ¿Qué quiero? Pues en ese campo cero, acá quiere decir, en este espacio cero va a salir con este formato, es justamente el de arriba. Y bueno, cierro las comillitas y coma y viene el valor, ¿no? El valor que va a mostrarse. Igual, de la misma manera,
como que me está diciendo que quiere 5 enteros, pues al numeral que está entero en la parte superior se va a incrementar 2 ceritos más. Son formatos que ustedes pueden prácticamente hacer uso, ¿no? En las salidas, en todo lo que ustedes requieran. Ya, voy a ejecutar este, vamos a ir viendo. Ahí está, ¿no? ¿No? Entonces se va incrementando. Yo le dije 5 dígitos quiero, pero mi número solamente tiene 3. ¿Qué hace? Se incrementa en 2 dígitos. Ya, esa es una forma de establecer. Otra, justamente nos establece lo que es cuando yo tengo un número, pues no es entero, es un decimal. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ir habilitando esto. Vamos a hacerle así. Bien, entonces, lo mismo, ¿no? La variable, tu string, entonces para poder prácticamente pues mostrar. Lo que le estoy diciendo prácticamente acá, yo quiero la parte entera solamente con dos decimales. ¿Ya? Entonces ahí necesito que el valor me salga con 2 decimales, obligándole. Y lo otro es el formato mediante la clase string, y le digo format, que formate a la parte entera, ya establece, o en este lugar va a salir este formato, quiere decir. Sí, el formato es igual. Entonces, ambos se pueden utilizar como parte, digamos, de formato de salida de las, o sea, en este caso de las variables numéricas, tanto enteras como decimales. Ya, entonces vamos a ver cómo o cuál es el resultado prácticamente de este elemento. Bien, los dos primeros estableciendo como parte entera, los dos últimos estableciendo la cantidad de decimales. Hasta aquí alguna pregunta. Alguien me dirá, ¿qué pasa si yo aumento? Bueno, eso también, pues pueden hacer la prueba, no hay problema. Y yo les digo, pues si gustan, a ver, aumenten. Si no, eso siempre voy estableciendo acá. Aumenten un cerito, si gustan. Aumentenle, ¿no? En este caso. Y bueno, ejecuten. Acá sí tienen que jugar con valores que quieran determinar, ¿no? En este caso le digo, con 3 pues me sale un cerito más, estableciendo justamente en su formato, ¿no? De salida. Ya, hasta aquí alguna pregunta de estos dos, prácticamente podríamos decir estableciendo acá la clase string. Preguntas, jóvenes. Ingeniera, una pregunta en el segundo, que es con decimal. Si es que ya determinamos lo que son el valor del, ¿cómo se dice? Del decimal, que es 0,00 con 4 dígitos, ¿no? O con 3 dígitos, perdón. En este caso, ya. Si sobrepasa lo que sería el número, solamente va a tomar los 3 primeros decimales. Sí, vamos a aumentarle aquí, ¿no? Vamos a aumentarle. Ahí, eso lo voy a aumentar, ¿está bien? Y vamos a decir con 3 decimales. A eso te estoy comprendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí estamos. Entonces le hemos hecho 3, 1, 2. Además, hace el proceso de redondeo. Tomando Ahora sí. solamente los 3 dígitos. Entonces también le aplica lo que es el redondeo, como dice usted. Exacto. Hace lo que es el proceso de redondeo. ¿No? Ahora, eso en la salida, ¿no? Entonces, como tú dices, va a depender de la cantidad, pero si en caso que el último dígito al cual ya no tengo que visualizar establece mayor, en este caso eh, a 5, igual a 5, pues hace el proceso de redondeo. Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a venir acá y vamos a establecer el mismo valor, voy a establecer acá.
Ya, vamos a eliminar acá y vamos a establecer acá, ¿no? Son diferentes formatos y requieren, ¿no? Porque a veces no establecemos. Son dos funciones. Uno que establece en base a la variable, prácticamente estableciendo el método toString, y en base a la clase string con el format. Ya, esto, ¿qué hace? Me está haciendo dos enteros y dos decimales. Igual, dos enteros y dos decimales. Estableciendo acá el valor. Ahora, a esto podemos aumentarlo, ¿no? Estableciendo cuántos enteros vamos. Bueno, yo quiero poner esto para que vean cómo incrementa o hace el procedimiento. ¿Ya? Entonces venimos acá. Cuando le he dicho 2 y solamente tengo un dígito, aumenta, igual que en el primero, cuando le dije 5 dígitos. Yo tenía 3, va incrementando los ceros por delante, ¿no? De la misma manera acá, si yo le digo dos enteros y dos decimales, y si en la parte entera solamente tengo un dígito, pues se va incrementando prácticamente con el valor de cero. Entonces simplemente ese procedimiento, ¿no? Y miren que para trabajar acá con estas llavecitas, digo, en este espacio sale este formato, ¿sí? ¿No? Estableciendo prácticamente ese despliegue, ese valor. Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, jóvenes. Bien, vamos a seguir viendo los otros formatos. Ya, la idea es de que ustedes tengan y vean que se tiene diferentes formatos. Bueno, este tiene las mismas características, ¿no?, que el anterior. Si ven, establecemos el mismo procedimiento, pero ¿qué diferente? Vamos a correr, vamos a ejecutar. No, o sea, es bien parecido este elemento. Ahora, ¿qué pasa si alguien me dirá, qué pasa si aquí, ya, acá, ¿no? Establecemos en vez de punto coma. Acá le decimos coma, ¿ya? Muy bien, vamos a ver si establece eso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos últimos? Yo le he puesto comita. 0,001 me está diciendo. Mire, es esto. A ver, van a ver. Esto, ¿no? Es este valor, pero me está dando como resultado esto. Y entonces lo que está tomando como 00,00 lo está convirtiendo directamente a un decimal, ¿no? A un decimal directamente al establecer con la coma. Pero lo que está con punto directamente pone un entero y directamente lo decimal. Sí. Y bueno, lo que hace prácticamente es desechar el resto porque le he dicho dos decimales directamente, ¿no? Es como que acá, mire, a este valor incrementa a dos tengo dos ceros, ¿no? Y va estableciendo acá, según esto, va agarrando en este caso al uno. Y bueno, ya no establece como 20, sino que pues se coloca como un decimal prácticamente, ese valor. A veces colocan los chicos coma. Ese es uno de los, hay que saber expresar, o es punto o es coma, les digo, ¿no? Ya, es bien diferente. Bien, este otro vamos a ir viendo, es bien, más o menos similar. Vamos a detener acá. ¿Dónde estamos acá, no? Está corriendo su código todavía ahí. Ahí estamos, ¿no?
vamos a detener. Muy bien. Acá simplemente establezco 0.56, entonces como que un entero y un decimal. Entonces, por la parte entera siempre va a ser 0, porque el número es un decimal, ¿no? Entonces, como resultado de todo eso, tenemos 0 y redondea, como hace un momento hemos visto. Hace el proceso de redondeo, ¿no? Entonces, en todo lo que se va manejando la parte decimal. Bien, entonces son elementos que nos permite prácticamente visualizar, en este caso, valores. Ya, acá tengo un número grande, vamos a ver acá. Y vamos a aplicar este formato. Ahora sí, vamos a visualizar acá. ¿Dónde estamos? Ahí estamos, ¿no? Un poquito, vamos a subir este lado. Ahí estamos. Entonces, ¿qué se ha utilizado un formato con comas? ¿No? Estableciendo ahí 0, entonces digo 0, y va poniendo ya acá lo que son unidades, decenas, centena y mil. El número ya va manejando en lo que son unidades, decenas, centenas y mil si quiero representar. Hasta aquí preguntas. ¿Alguna consulta, chicos? Esto es bien importante, yo por eso algunos ya voy a pasar y voy a dejar para ustedes. Ya. Muy bien. Entonces, tenemos varios formatos con 0, estableciendo con comas, puntos y comas, estableciendo prácticamente y visualizando, ¿no? Varios formatos en el sentido que yo quiero utilizar siempre con comas, miles y decimales, ¿no? Entonces, este es uno de los personalizados del numeral, que bueno, en este caso les voy a compartir este documento. Disculpe, Inge, ¿podría repetir la parte en la que redondeaba el decimal? Eso no lo entendí muy bien. A ver, en este caso voy a ejecutar. Ah, no, acá no. Hasta aquí vamos a hacer con ceros. Hasta aquí. Muy bien. Vamos. Bueno, hace rato, por ejemplo, este número, ya voy a hacer el primero que me hicieron hacer. Hemos dado un número prácticamente 1.256734, pero yo le dije que me dé con 3 decimales nomás. Entonces, 3 decimales implica 2, 5, 6, ¿no? Donde tengo 2, 5 y 7. Entonces, cuando hacemos y aplicamos este formato, tenemos que estar seguros que puede que el último dígito se redondee al inmediato superior, ¿no? Entonces, cuando yo voy cortando, pues vemos que agarra 3 dígitos, pero si el último dígito es mayor a 5, pues redondea la cifra, ¿no? Eso sería... O sea, que el mismo programa lo redondea. Sí, ¿No hay que hacer nada? directamente hace ¿cómo se dice? El proceso de Ok, redondeo, hacia tu formato. ok, ya entendí, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Qué más tenemos? Aquí son los diferentes formatos con C. ¿Ya? Muy bien. Vamos a venir acá y bueno, y hay otro que justamente el numeral. Ya tenemos acá el numeral. Es otro. Y Dime, dime. disculpe que la interrumpa nuevamente. No, Cuando está un número entero directamente le ponemos la coma y con este 0, y tanto, lo distribuye ya lo que es decenas, centenas y mil, dijo, ¿no? exacto, con comité maneja lo que es la distribución de unidades, decenas, centenas, mil. Y eso, a ver acá,
antes de hacer esto, tenemos en el último, ahí estamos estableciendo unidad, decena y centena, ¿no? Manejando hasta... Eso lo representaría directamente como un número entero, pero después, si pone un punto al final después de la coma, eso ya lo tomaría como decimal. Como decimal, estoy estableciendo, tu pregunta es aquí, ¿no? Sí, ¿No? ahí. Ahí, con la parte decimal. Ah, ya. La Bueno, decimal, gracias. exacto, sí. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Todo esto va a ir con ustedes, pero tenemos que explicar, ¿no? Porque yo tengo que decirles, obviamente, con qué formato van a trabajar. Quedan 2 minutitos, voy a enchufar la máquina, así que se nos haga. Bien, hasta ahí establecemos eso. Bien, hay otros personalizados, ¿no? Especificadores personalizados. Aquí se nos emplea. ¿Qué es el numeral? Ya, pues donde justamente establecemos igual, o sea, como que puedes utilizar este formato o puedes utilizar el otro, estableciendo ya, digamos, eh, la necesidad que tengan ustedes. Entonces, voy a establecer hasta acá y luego vamos a ir en forma general. Ya tiene casi las mismas características. Donde digo, tengo este número, 1.2. Si digo, pues numeral .22 implica con 2 decimales, pero cuando yo hago con 0, hace rato han visto, pues si yo le digo 2 decimales, va incrementando el 0. Entonces me muestra pues 1.20, ¿no? En cambio, con el numeral le digo 2, bueno, en este caso si no hay un decimal más, no representa al último valor que prácticamente tenemos. Esa es la diferencia entre los formatos. Después el mismo va manejando casi similar. Ya, en este caso, si yo ejecuto esto, ¿no ve? Aquí le hemos dicho, acá con 2 ceritos, si no me equivoco, uno de estos le hemos dicho con 2. Y establecemos, por ejemplo, ¿dónde era? Uno de esos era, ¿no? 1.20. Entonces nos aumentaba el cerito más, ¿no? El cerito más. Arriba no, está bien acá. Y en cambio, con el numeral no establece eso, sino que pues coge y si no hay el segundo se queda ahí. Ya. Otro elemento es en el caso de, por ejemplo, cuántos números quiero. Cuando hemos hecho con ceros, yo le decía 5, me aumentaba 2 acá, ¿verdad? Y si yo le digo acá numeral 5, solamente me va a mostrar lo que hay y lo que existe, sin necesidad del incremento ahora por delante de los ceros. Ya, esas son las diferencias prácticamente. El numeral ya no hace el incremento de los ceros necesarios que se va a desarrollar. Otro elemento con el numeral es cuando yo quiero tener separado, en este caso, cada 2 dígitos, guión, 2 dígitos, guión, 2 dígitos, guión. Puedo hacer con este formato, dado una cifra y que se vaya dividiendo de 2 en 2. No, que se vaya. Ahora me dirán acá, vamos a ver de este, por ejemplo. Le voy a aumentar qué sé, a ver qué tenemos, un 9. ¿Qué pasa? Ya, porque no hay par, ¿no? Entonces, aquí vamos a establecer hasta aquí primero. Hasta aquí vamos a valorar. Uy, ya nos queda, no se preocupen, ahorita les doy. Ya, aquí le vamos a decir hasta ahí. Ahí vamos a ejecutar, ¿ya? Ahí tenemos.
¿Dónde estamos? Hemos quedado ahí, ¿no? Ahí estamos, este número es justamente 12, 34, sí, ahí estamos. 12, en este caso, estableciendo el valor, ya nos dice acá, 2, 4, 6, ¿sí? Deberíamos establecer así, 2, 4, va agarrando 2, 4, y fíjense, el resto agarra la parte, digamos, de adelante, y no agarra como que debería agarrar aquí 12, 34, 56 y quedarse 9. No, agarra de atrás adelante 2, 4 y como son 3 dividido entre 3, el resto se queda con la parte entera, ¿no? Entonces, de esa manera establece el manejo prácticamente, si yo quisiera con formato prácticamente estableciendo con guiones, ¿ya? Entonces, ese es el resultado, ¿no? Como he aumentado el 9, aquí ha venido el 9, el 6, luego ha venido el 5 y el 4, y el resto de 123 viene en la parte de adelante. Va cogiendo prácticamente de dos en dos y va separando, ¿no? En este caso, eh, de acuerdo a la cantidad de dígitos que estamos estableciendo en el formato. Ya, en este caso, si yo voy colocando, pues, numeral nomás, me muestra el número como tal, ya no me hace ningún cambio, me va mostrando el valor como corresponde prácticamente. Igual acá, si voy separando prácticamente 3 y le digo 4, obviamente voy a agarrar los 4 igual que acá, ¿no? De 2 en 2 hacia adelante, en este caso 4, y la diferencia pues establece prácticamente el número que nos quedaría prácticamente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros establecemos y fíjense la diferencia acá, ¿no? Entre paréntesis, quiero el número 123. Luego de 456, aquí 456, y digo guión, en este caso los últimos dígitos. Entonces se puede manejar y se puede manipular los números de diferentes formatos prácticamente. ¿Ya? Entonces, el formato no hay único. Por eso les digo a los chicos, pues si hablamos prácticamente de formatos, hay cualquier cantidad. Luego tenemos el personalizado del punto, que prácticamente se va basado en algo similar al manejo en ceros, en la que yo digo pues un entero con dos decimales. Acá dice pues igual, cuando hay ceros siempre, en este caso digo 2 y tengo 1, se aumenta siempre un 0 y la parte decimal estableciendo prácticamente en su proceso. Ahora venimos acá y cuando yo quiero expresar un número estableciendo prácticamente el manejo de porcentajes, entonces yo digo al final del numeral, si coloco el por ciento me va a establecer como que 8%, 6%, a veces queremos sacar ese valor, pero en el formato directamente, ¿ya? Y esto cuando es prácticamente notación científica, ya, con notación científica, cuando yo quiero que salga con un valor estableciendo ya en su notación científica. Otro personalizado tenemos al formato, en este caso, de comitas, donde prácticamente aquí, y hace rato hemos visto, nos expresa unidad, decena, centena y mil prácticamente, ¿no? Donde podemos ver esos elementos. Tenemos otros especificadores que nos van mostrando prácticamente, si yo tengo acá, por ejemplo, numeral, coma, coma, entonces justamente nos va agarrando 4 dígitos. Entonces acá establecemos la cantidad de elementos aquí prácticamente, ¿no? De valor que quiero que obtenga de este número grande que se tiene prácticamente. Entonces solamente va a agarrar hasta, si se fijan, en este caso hasta el cuarto dígito. Esto está redondeando, ¿no? Es 1235. Ahora, ¿de dónde viene? Prácticamente estableciendo cuántos dígitos estás agarrando a partir de la parte entera. 1, 2 y 3, digo, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces eso implica que quiero prácticamente a partir del primer dígito 3 posiciones más.
Entonces, este es otra escala que se va manejando. Este es el especificador de porcentajes que hemos visto anteriormente. Cuando yo quiero obtener prácticamente esos elementos, este es el científico. Y bueno, simplemente son esos formatos, ¿no? Que nosotros podemos hacer uso durante todo lo que es la salida de datos numéricos que vayamos a nosotros a utilizar. Entonces, este documento pues prácticamente va a ir con ustedes, viendo qué tipos de especificadores personalizados tenemos. Esto con el objetivo de que ustedes tengan todo el conocimiento, ¿no? O sea, no solamente decir, solamente nos ha dado unos cuantos, sino ver bueno, en su magnitud qué otros formatos se pueden manejar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Si gustan, en este momento les paso esto, pero voy a llevar a documento todo esto. Ya, el día de hoy vamos a entrar ya con algunos elementos. ¿Dónde estamos acá? Vamos a venir acá y les voy a dar. Ahí estamos. Y les voy a dar ya en el grupo de. ¿Y que va a abrir sala de Meet? Sí, sí, les daré nomás, sí, justamente eso voy a hacer. A ver si hacen la prueba ustedes. Ahí les voy a dar. Les voy a ya apertura la sala de Meet. Aquí está, chicos. Ya está. Y no sé si podemos hacer esto en algún ejercicio Vamos, para practicar. sí, todito esto vamos a practicar y vamos a hacer justamente en los ejercicios. Porque la idea es ahora esto que apliquen en sus ejercicios y vamos a hacer también nosotros. ¿Ya? La idea es tener esto, todo este elemento. ¿Dónde estamos? Acá. Ya, este es el del Meet, por si acaso, este es el del Meet. Ya, y aquí también se envía. Bien, vamos migrando al Meet porque vamos a, de hecho, que... Sí, exacto, Ana Lucía. Es para mostrar los datos. O sea, cuando quieren con dos decimales, exacto, para eso es Ana Lucía. Yo les espero, ¿sí? Vamos a ingresar porque enseguida ya se nos va cortando. Voy compartiendo mi pantallita mientras tanto. Sí, enseguida ya termina el show. Y ahí justamente se me fue el show. Se me fue. Bien, muy bien.
Muy bien, estoy documentando. Ya, este es otro documento donde prácticamente estoy, no sé si les he dado esto, me dicen por favor. Bueno, yo voy preparando de tal manera que ustedes tengan todo el material necesario. Estoy mostrando por pantalla, me dicen si les he entregado este material. No, Inge. Ya, No, 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 ingeniera. es un complemento a todo lo que hemos llevado. Lo que yo hago es tratar de que, digamos, ustedes tengan eh, todo el material en base a pequeños ejemplos, ¿ya? Acá, por ejemplo, estoy estableciendo, bueno, vamos a establecer acá, ¿qué fecha estamos? 17, le vamos a cambiar. ¿Ya? 17, 8, 20, 21. Donde pues estoy haciendo un resumen del manejo de asignación de tipos de datos, de algunos, en este caso, algunos tipos de datos, tales como el float, por ejemplo, ¿no? En este caso, el float en la asignación de valor directo a una variable establece el uso de este carácter, como que puede ser mayúscula o como puede ser minúscula, justamente habíamos dicho. Otro elemento que requiere, hemos visto que era el decimal, establecíamos, aquí tenemos al long, ¿no? Entonces son elementos que permiten o requieren prácticamente de un carácter en la asignación directa del número. Ya, luego, hemos dicho que en la captura de datos, la variable de tipo string no requiere de un proceso de conversión. Simplemente yo establezco acá y digo console readline, ¿no? Estableciendo directamente, sin necesidad de hacer un proceso de conversión, debido a que el string prácticamente ya es una cadena de caracteres y todo lo que introducimos por teclado es una cadena de caracteres. Luego, acá establecemos, bueno, para la parte, digamos, numérica, sí necesitamos establecer lo que es un proceso de conversión, ¿no? Donde, pues, utilizamos tanto el parse o como utilizamos también el convert. Son dos elementos que vamos mostrando. Bien, aquí estoy creando justamente y pidiendo un número, que este número es de tipo entero. Estoy creando una variable resultado donde pues en base a, yo quiero sacar en esta variable el valor absoluto del número que yo voy a introducir. Entonces, para sacar el valor absoluto, sabiendo que es un método de la clase math, obviamente utilizo la función abs. El abs me permite obtener el valor absoluto prácticamente de un número. Ya, ahora, ¿cómo muestro o qué, digamos, el resultado en este caso? ¿Cómo mostraría o en este es un número entero además? Hay dos maneras, hemos dicho, de mostrar estos elementos. Voy a tratar de separar así. Uno es aplicando el operador más, que me permite concatenar variables con texto. Y el otro es dándole el formato que hemos ido manejando prácticamente pues en estos días, donde establezco prácticamente pues la parte, digamos, de salida de la información, estableciendo un espacio para dar espacio a la variable. Entonces hemos dicho que es con formato, ¿ya? Pero vamos a ver acá justamente el proceso. Ahorita como es entero no necesito establecer. Ahora, sí, digamos, ¿qué pasa si esto le digo de la siguiente manera? ¿Ya? Justamente lo que dijo su compañera, ¿qué pasa si yo le digo acá, tal como hemos visto en el otro programa, ¿dónde está? En este, vamos a ir a la parte superior, haciendo ya uso de muchos de estos elementos, ¿no?
en el que prácticamente yo les dije, ¿no? El número es así entero, pero si yo doy este formato, pues me va a establecer ese resultado. Entonces eso voy a aplicar justamente acá. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Entonces digo, podemos hacer con cualquiera de ellos. A ver, le vamos a decir acá y le digo, tomando en cuenta, puede ser el numeral, a ver, le vamos a decir directamente, ya, tu string, ¿no? Estableciendo el primer formato, este de acá vamos a utilizar, ¿ya? Entonces le digo tu string y este formato, ¿ya? Entonces acá le vamos a decir tu string, entre comillitas, le voy a decir, en nuestro número, pues podemos dar en este caso con 3, 4 dígitos, como es numeral. Entonces, si yo le digo así con ceros, digamos el número máximo que voy a introducir es de 4 dígitos, ya introduzco prácticamente, en este caso, con 2, entonces acá nos falta un paréntesis más. Ya, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues si yo introduzco uno de 2 dígitos, me va a llenar los 2 dígitos por delante con 0, porque le estoy diciendo que salga con formato prácticamente de 4 dígitos. Y como estoy haciendo con el personalizado de 0, pues los otros dos los va aumentando prácticamente con ese formato. Ya, entonces, aquí voy a colocar igual que en el otro, para que podamos ver no todo el resultado. Ya. Luego tenemos mucho ejercicio que hacer, por si acaso. Aquí tengo muchos ejercicios para desarrollar. Y vamos a ir dándole formato tal como están. Aquí tenemos algún lado ya. A ver, vamos a ver dónde tenemos. Yo quiero deshabilitar. Tenemos varios para deshabilitar. Esto se termina acá, ¿no? Pero vamos a comprobar. Ya. Justamente lo preparé para ya mostrarles todo el resultado, ¿no? A ver, vamos a separarles de la siguiente manera para que se visualice. Entonces acá le voy a decir, acá no voy a aumentar, en vez de esto le voy a decir, ya que se note prácticamente el resultado. Console.writeLine. Y bueno, vamos a separar de esta manera, estableciendo en la parte una rayita. ¿Ya? Y listo, con eso ya no nos olvidamos prácticamente. Ahora si le hago aquí doble saltito va a ser, ¿no? Ya les he enseñado otro, justamente estos son caracteres que me permiten hacer también salto de línea. Sabemos que la barrita N también me permite hacer un salto de línea. Cuando es con F es tabulado, cuando es con N hacemos salto de línea. Establece también ese formato. Bien, vamos a venir acá y voy a ejecutar, cosa que se note. Ahí tenemos. El nombre, bueno, ahí está. Le voy a decir, por ejemplo, Juan. El número. No, yo le voy a dar con 3 dígitos. Y creo que hemos dicho con 4, ¿no? Ahí. Entonces, este es sin formato, ahí para que vean. Y ahí estamos. ¿Dónde está nuestro no? Este es simplemente absoluto y más el operador más. Este es como sacamos directamente haciendo formato, ¿no? En cambio, el último hemos hecho con 4 dígitos y nuestro número era 3, lo que les dije incrementa más 1, por tanto nos va a salir el número con un 0 más, porque le estamos diciendo que salga con formato de 4 dígitos. Eso ocurre con la parte entera, ¿ya? Estableciendo ese elemento. Y el otro también, como hemos visto acá, en el
anterior documento, aplicando ya a lo que no. Otra manera de mostrar ese ya no es con el toString, sino string format, y establecemos prácticamente el valor, ¿no? O sea, este es otro formato, es otra forma de expresar lo que yo quiero prácticamente, ¿no? Entonces, aquí vamos a separar, es otro formato. Entonces decimos string format, estableciendo acá los 4 dígitos que hemos dicho, 1, 2, 3, 4, y nuestra variable que se llama resultado, ¿no? Se llama, pues, resultado. Y bueno, y es otra manera, otro formato. Entonces, miren cuántos formatos tenemos, establecemos hasta 4 formatos, ¿no? Ahora hemos visto los formatos de numeral, hemos visto los formatos de coma, o sea, tenemos. Eso por eso, dependiendo de qué manera yo quiero establecer, en este caso, la salida. Si ejecuto esto, por ejemplo, pues se va a repetir dos veces, ¿no? El último formato, ¿ya? Entonces aquí le digo Jaime, digamos. Ya, número, le voy a dar con 3 dígitos, ¿no? Y ahí está justamente el último, que bueno, no le estamos dando ningún, como se dice, pues ningún enunciado, ¿no? Podemos decirle, pero igual es el mismo resultado. ¿Eso qué implica? Pues tendríamos que colocarle aquí para que se vaya igualando y decirle aquí, control C, aquí tendríamos que aumentarle ese valor, control V, nada más, valor absoluto, y nos va a salir ese resultado. ¿Ya? Luego, ¿qué estoy estableciendo acá? O sea, repasando, ¿cómo utilizo, cómo saco la potencia o utilizo la función potencia? ¿Ya? Entonces, ¿de qué? De este mismo número. La potencia establezco en este caso. Potencia es igual, le digo acá, al mat del número 1. En este caso estoy agarrando prácticamente un valor, ¿no? Acá. Y le digo que haga la potencia elevado al cubo. No, elevado al cubo. Ya, entonces directamente, sin asignar en este caso una variable. Su raíz cuadrada de ese número es utilizando la clase mat con su método sqrt. Esto simplemente en proceso digamos, de cálculo, ¿no? Obteniendo la potencia y obteniendo la raíz cuadrada. Utilizo los formatos. Entonces, ¿cómo? Fíjense que acá hacemos primero cálculo y recién el formato. ¿Puedo yo en el cálculo generar el formato? O sea, no necesariamente tienes que tener la variable y recién me doy el formato. Fíjense acá, acá estamos haciendo el cálculo, ¿ya? Y inmediatamente le digo toString. Justamente en el formato quiero estableciendo con 3 decimales, ¿no? Sacando la raíz cuadrada. Entonces pueden ustedes también en un proceso de cálculo generar el formato de ese cálculo sin necesidad de utilizar una variable. Directamente al cálculo que están haciendo y dicen, porque a veces queremos el resultado sin necesidad de guardar prácticamente en una variable. Bueno, este otro es para la parte de raíz cuadrada, tomando en cuenta, pero utilizando ahora prácticamente, como se dice, ¿no? Uno de los formatos donde, bueno, ahora a diferencia de los otros, por si acaso, acá le estoy diciendo utilizando este elemento, por eso se llama conformante. Ya voy a aproximarme un poquito más, vamos a establecer acá, es otro elemento. Raíz cuadrada, así reservaba espacio, ¿no ve? Así nomás hacíamos nosotros, sin puntito. Entonces, yo quiero darle formato, ¿no ve? Yo quiero darle formato. Entonces ahí aumento 2 puntitos y le digo con cuántos decimales quiero que salga. Por eso se llamaba formato y vamos a llevar, les dije. Entonces ahí quiero con 3 decimales, pero si a este valor que hemos manejado le pongo F, implica que es un número float que va a salir.
y que por defecto agarra 2 decimales. Entonces, por eso le llamamos a este proceso con formato, porque aquí puedo darle un formato específico prácticamente. Ya es otra manera también de ver los tipos de formatos, muy aparte de los que estamos viendo prácticamente en el otro documento. Ya, entonces, tenemos que tener y ver cualquiera, ¿no? A veces yo agarro este y le digo 2 puntitos y con qué formato quiero que salga. Acá simplemente aplicamos los 2 puntitos y si digo F, establece con 2 decimales por defecto. ¿Ya? Bien, esto es para la raíz cuadrada. Tenemos aquí cómo utilizar el seno, ¿ya? Cómo utilizar el coseno. Acá estoy haciendo sin formato. Alguien me dirá, y a todo esto puedes aplicarle, o sea, puedes establecer. Entonces, acá simplemente digo, ¿no? Estableciendo ahí mat, porque es el seno de todo eso. Sí, puedo decirle aquí también, ¿no? Por eso yo manejo esto, les digo. Entonces le digo 0, 2 puntitos, establezco acá, perdón, 0 punto. Ya puedo decirle acá que quiero con 3, con 4 decimales, estableciendo acá, digamos, con 2, digamos. O si es con 2 decimales, directamente al cerito, punto, primero 2 puntitos, me he olvidado, F, eso es con 2. Pero si quiero más, 0.000. Por eso le llamaba con formato. Ya este es el que, digamos, podemos utilizar y los otros son otros tipos de formatos que vamos estableciendo prácticamente. Entonces simplemente es darle el formato pues, con el cual va a salir seno, coseno. Esta es una función, justamente es una función para obtener el máximo y el mínimo de 2 valores, simplemente de 2 valores. ¿Ya? La función es mat.max y damos los 2 rangos, mayor y menor. Otra función que tiene la librería mat es el truncate. ¿Ya? El truncate, ¿cuál es la diferencia al round? Son 2. Pero truncate no sería lo mismo que el round, no. Por ejemplo, aquí tengo 18,99. Ya, voy a agarrar este valor. Hasta ahí me dicen si tienen alguna pregunta. Ya, me dicen alto, un momentito, por favor, explique de nuevo, por favor, sí, a medida que voy desarrollando. Ya, no se queden con la duda. El truncate prácticamente, tengo acá 18,99 y si yo le digo prácticamente que haga el truncado, va a agarrar la parte entera. Lo mismo aquí, va a agarrar la parte entera. Va a redondear. No, entonces, como dice, este redondea y este trunca. Entonces, acá no le interesa si el valor final es un 9, un 8, un 7, simplemente agarra la parte entera. En cambio, en el redondeo sí afecta en este caso. Si, digamos, acá tengo 18.7, pues me va a mostrar el valor de 19. El truncate trunca, no hace un proceso de redondeo. Obtiene la parte entera, en otras palabras. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta de algunas de las funciones de la librería MAT, que bueno, en este caso utilizan y van utilizando prácticamente haciendo uso de algunos formatos? Preguntas, jóvenes. Profe, una pregunta. Sí. Ahí donde dice usted la raíz cuadrada, ¿no? De 2 puntos, el corchete, 0, 2 puntos F, ahí si yo lo colocaría doble, la D, ¿no? De doble, van a salir más de 2, digamos, ya. En el tema del decimal. Ya, ¿en qué línea? ¿Ve? La 30 y dime. En la 36. Ya. Acá, por ejemplo, si yo le digo F, por defecto determina que es un float, es un decimal, y te da 2 nada más, o 2 decimales. Ahora, si yo quiero que salga con más, tendría que establecer acá este formato, 0, y punto, con la cantidad de ceros. Y justamente establecía esto acá en el seno, por ejemplo.
¿no? En el seno, si yo quiero que salga el valor de este cálculo con 3 decimales, pues sí o sí tengo que decirle 0.123, pero si quiero con 2 nomás, basta que le diga F. No sé si te refieres a eso, ¿está bien? Sí, pero profe, en el tema, si lo puedo colocar ahí la D mayúscula de doble, o solamente la F nomás. F, Sería. F. Ah, F establece real, ahí, en general, real. O sea, F es de real, de decimal. No interesa si un ah, doble, un decimal, no interesa, sino representa a decimal. ya. Está bien, profe. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Fije, entonces en ese caso solamente se sería esa F cuando solamente son de 2 dígitos, un Cuando número tú pequeño. quieres, sí, cuando tú quieres la salida con 2 dígitos. Allá en caso ya si fueran números más grandes, solamente lo normal que serían los ceros. Acá, sí, Ah, ya, gracias. sí. Inge, no me quedó muy claro entonces cuándo usamos el toString. ¿Es como una alternativa Es o una hay alternativa. casos en los que... Mira, acá por Ay, ejemplo, yo hice en este. Si quiero, si utilizo esto, no, vamos a ir con un decimal acá. A ver, potencia, acá voy a separar. Raíz cuadrada, y fíjate, la raíz cuadrada con varios formatos. ¿Ya? Ahí está. Mira, la raíz cuadrada, aquí voy a separar. Control C, y aquí voy a colocar esto. ¿Ya? Ocurre lo siguiente en el caso de la raíz cuadrada. Esto es simplemente con un operador que me concatena un mensaje y el cálculo. Aquí no dice con cuántos decimales. O sea, si te sale con 10, te va a salir con los 10. Si te sale con 5, con 5. No hay un control de formato en salida. Aquí simplemente el resultado. En cambio, con cualquiera de estos, ya, con cualquiera, puedo utilizar también, o sea, cualquiera de estos para determinar el formato que quiero que salga con la cantidad de decimales prácticamente en el cálculo. Entonces acá, por ejemplo, le digo, quiero que salga alternativamente, ustedes seleccionan. Yo quiero hacer con el toString, entonces utilizo esta sintaxis. Y alguien dice, no, yo quiero utilizar con esta otra alternativa. Entonces también estableces prácticamente la cantidad de decimales. Si yo quiero prácticamente utilizar acá solamente con 2 decimales, obviamente tengo que utilizar para esto el string format, para luego generar este formato. Entonces es alternativo. Estamos mostrando todas las alternativas de salida en formato de valores numéricos. Ustedes tienen que conocer, no simplemente es mostrar y bueno, sabiendo que C# tiene varias alternativas en la salida de numeral, en este caso, de sus variables. Ahora sí. me quedó claro, gracias. Muy bien. Ustedes pueden elegir. Yo les digo, tal vez hay otras más, les digo, pero bueno, estas son las que más vamos a usar. Cuando yo les doy los ejercicios, me hacen con formato, a lo cual no sé, ustedes eligen, pero en el examen me muestran las salidas con formato. Eso es a elección. El que, digamos, te parece, digamos, qué sé yo, te familiarizas, ¿no? Eso siempre les digo, depende con cuál te resulta. Yo, por ejemplo, en las salidas me van a siempre usar este. Y si necesito un formato, pues voy a utilizar string para que, bueno, en este caso, siempre, y uno se familiariza con algo. En cambio, a otros les he visto manejar así, ¿no? Con este operadorcito. Entonces depende como, pero no te da la opción establecer forma, también. Ahora me dirán, aquí no me da la opción, también, si quieres con ese operadorcito, también te va a permitir hacer, y le voy a colocar esto, miren.
¿ya? Esto es sin formato, pero si quiero de esta manera también, si quieres utilizar esto siempre, entonces vienes aquí, vamos a venir acá, ahí, ahí. Puedes emplear ahí, pero estás concatenando con esto, ¿no? En cambio nosotros hacemos de esta manera, o sea, son diferentes. Aquí me raíz cuadrada más todo esto con su formato también. Solamente que acá yo no le puse prácticamente todo este elemento, ¿sí? No le puse todo este elemento para que vean que, bueno, es una salida sin darle un formato, digamos, en la cantidad de decimales que prácticamente puede salirte como valor, ¿no? Simplemente calculando, sin hacer un control de la cantidad de decimales que quisiera que se vea por pantalla. Hasta aquí preguntas, chicos. Tienen muchas alternativas. Son diferentes alternativas. C# tiene, sí. Yo ya había C#, como le comentaba, y yo ya hice mi práctica con el, o sea, con la primera opción, eso con el, concatenando con el más y eso, lo tendría que cambiar para que se string format, o es lo mismo. En este caso, si has trabajado con esto, y yo te digo que bueno, en este caso me van a sus resultados finales de sus fórmulas, me trabajan con uno de estos. Entonces, y me está diciendo, bueno, en este caso, ¿no? Me dice que debe utilizar format, aquí simplemente agarras y puedes establecer esto, si has trabajado de esta manera. Sí, solo me faltaría poner Eso, su string. claro, utilizarías eso ya tú. Ya, ok. Sí, es que otros se han llevado, ¿no? Estamos como que tal vez, no sé si han llevado estos otros, pero bueno, y si no han llevado, me alegra porque estamos reforzando su conocimiento. O sea, siempre se aprende algo más, ¿no? Siempre aprendemos algo más, siempre les digo eso, ¿no? Aunque pues hayan llevado, aprendemos algo más. Bien, en base a eso, prácticamente aquí tenemos algunos ejemplos, casi son los mismos que les he dado como parte del desarrollo, donde justamente hice con pequeños ejemplos, donde ustedes me sacan, por favor, los ejercicios que han desarrollado con uno de los formatos o con dos pueden utilizar. ¿Ya? Las salidas resultan, en este caso, con diferentes formatos y van dándole uno de ellos, o bueno, si gustan dos. Entonces, es el complemento. No quiero que me hagan dos ejercicios diferentes, entonces yo prefiero que lo que están desarrollando me establezcan para que ustedes manejen los diferentes prácticamente valores en base al manejo de tantos formatos que había, bueno, tenemos prácticamente con C#. Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. Este es el complemento ya que yo requiero prácticamente en el proceso de la práctica que ustedes van a presentar el día jueves. Esto es lo mismo, por si acaso, esto ya les he pasado. Yo les pasé sin formato, creo que inclusive les había pasado con formato, pero bueno, ahora me dice, ¿qué hacer esto? Bueno, es que no alcancé en la anterior clase establecer prácticamente acá esta connotación científica y de todo lo que tenemos, ¿no? Estableciendo algunos elementos en el manejo de la parte científica, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que complemente, ustedes me dicen. Profe, una pregunta, profe. Dime. Quisiera que me explique un poco de las comas y los puntos, de ese los ceros. Ya no me quedó tan claro. Acá vamos a ir ¿no? En encuadre. Vamos. Ahí, en vez de que del punto yo lo entiendo, 0 punto y algo porque es de lo que va recorriendo, pero el tema de la coma, ¿cuál? Ya, vamos estableciendo acá, ¿no? Hasta aquí tenemos con punto. Por ejemplo, si yo tengo 0,56 y le digo 0 punto, bueno, aquí va a redondear por el mismo hecho que tenemos ahí. Pero cuando ya utilizo 0, ya vamos manejando la que es unidad, decena, centena.
Entonces, ¿qué implica? Nos dice que el número que tú tienes, en este caso, ya te va a mostrar en un formato de, pues, podemos decir, unidad, decena, centena, mil, así. Porque ves, el resultado nos da de esta manera. Y si yo aplico comita, entonces ya me muestra en este formato. Me va mostrando prácticamente en este formato. Entonces, estableciendo. Ahora ocurre, ya eso, por eso puse aquí, que muchas máquinas, tu computadora, por ejemplo, el mío eh, está configurado con comas. El tuyo puede estar configurado con puntos. Así más o menos ocurre en la configuración de los equipos. Ocurre que a veces no sale así en el caso mío se hago correr hasta con puntos, pero ha ocurrido que de muchos de los chicos no me sale puntos, me sale comas así, ¿no? Como que tu máquina está configurado prácticamente de esta manera. Entonces, por eso hago referencia a estos dos acá, porque me dice, pero sí, porque en algunos de los casos, visualmente, las máquinas les muestran así con coma, porque tu máquina está configurada por defecto el punto con coma. Entonces, no es que está mal, sino que está configurado. Entonces, eso depende también de cada ordenador como esté establecido. Es por eso va la variación de estos dos, mostrándoles qué podría salirles como resultado, que esto es lo mismo, ¿verdad? Eso siempre les explico porque ven los chicos, pero a mí me sale con coma. Y bueno, no sale como de usted con puntitos, es que tu máquina está configurado con coma. O sea, el punto es coma. Y bueno, no podemos establecer, obligarle, ¿no? Entonces, ese es el detalle de ese número que se repite y bueno, que tiene bueno, la explicación de ese valor. Bien, acá ya establezco 0, pero estableciendo ya un puntito que de este número que tengo prácticamente, que ya incluye decimal, yo quiero o sea, la parte entera y quiero con un solo decimal. Entonces agarra la parte entera igual, unidad, decena, centena, y bueno, del total de elementos que tienen decimal, agarra un hito. Aquí es cuando yo quiero prácticamente establecer con dos decimales. Eso serían los puntos y comas. Preguntas. Inge, disculpa la tarea, lo que tenemos que complementar con esto nuevo, Sí, sí, por favor. Eso, pero en caso ya se lo envié ya lo subí la tarea. no, como que, bueno, como dijimos para el jueves, y bueno, yo les dije que seguramente el martes van a tener preguntas y bueno, lo suben. Ahora, lo que tendríamos que hacer es, bueno, puedes subir dos documentos. Eh, Entonces, solamente le aumento este formato al y se exacto. lo subo nuevamente. Sí, 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 por Ya, favor. ¿Eso por gracias. qué? Para que no les haga hacer, digamos, darles otra cantidad de ejercicios, ¿no ve? Y hagan con formato. En cambio, prefiero a lo que ustedes están desarrollando, prácticamente adicionen. Directamente vayan adicionando el formato. Y tengan conocimiento de todo. Este documento igual les voy a pasar, ¿no? Para que tengan como idea. Practiquen. No hagan un solo formato. O sea, traten de hacer los diferentes y jueguen, ¿no? Con estos. Que después ven que tiene bastante utilidad. Porque a veces te dicen, ¿no? Que se yo en el trabajo, pero quiero que sea con un formato científico. Ay, yo no me acuerdo, nunca, no es que nunca les han dado, solamente hay que guardarles, digo, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos una parte científica, en porcentaje, cómo puedo mostrar en porcentaje, todo eso, ¿no? Entonces, claro, se puede también concatenando en porcentaje, pero puedes hacer con formato, les digo, ¿ya? Entonces, ese es el dato complementario. Preguntas, chicos. Preguntas.
No, creo que nada, Inge. Ya, no, no hay nada que complementar. Bien, entonces, con todo esto, ya hemos visto de qué manera tenemos lo que es el manejo de tipos de datos, manejo de operadores matemáticos y funciones de prácticamente de la clase MAT, tomando en cuenta el proceso de salida en base a formatos que se puede establecer en procesos de expresiones matemáticas. Hemos hecho prácticamente enlazando con expresiones matemáticas. Bueno, ya vamos a entrar ahora a una programación secuencial en la que vamos a entrar ya con problemas, como se dice, con problemas de razonamiento. Obviamente aplicando todo este conocimiento que estamos trabajando. ¿Ya? ¿Cuántos estamos? Vamos a ir viendo. Es una... Voy a ver en base a lo que estaba viendo sus diagnósticos, voy a ver y hacer un análisis. No es difícil la práctica. En aula vamos a trabajar, cada uno. Ahí somos 19 por demás. Perfecto. Ya. A ver, yo lo que hago es hacer trabajar, yo trabajo 2 a 2 en este caso, 4 a 4, les hago trabajar, ¿no? En los ejercicios. Bien, esta es la propuesta. Vamos a ir con la propuesta. ¿Dónde está nuestra práctica? Bueno, no es práctica en sí, como que de aula vamos a trabajar. ¿Dónde estamos? Bien, si tienen alguna pregunta, mientras tanto me dicen por favor. Ya, y pues vamos a establecer prácticamente en aula. Ya, voy a generar para cada uno de ustedes. Vamos a venir acá. Vamos a ver si aquí está. No, no está acá. Es una que voy a generar en aula. Ya, vamos a generar. Tenemos mucho material, harto que establecer. A ver, ¿dónde está? Y les hago trabajar directamente en aula, ¿no? Les voy haciendo trabajar. Vamos a ver dónde está secuencia. Ahí vamos a ver. Así, este es. Justamente. Esto voy a mandar ya, en este momento, voy a mandar al grupo como propuesta. Entonces se van a ir ustedes estableciendo, porque esto se va a trabajar en aula y se va a valorar. Voy a abrir una tarea que establece justamente ese elemento, ¿ya? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a trabajar acá. Quiero ver la parte de razonamiento y bueno, no es difícil la práctica. ¿Ya? Bien, esa es la propuesta. Ya, en base a todo esto, pues vamos a entrar ya a la parte de programación secuencial, en la que prácticamente vamos a tratar de establecer y resolver esa práctica que les estoy enviando, ¿no? Bien, ¿de qué manera? Ya, pues en este caso, esto se trabaja en aula, es como que yo estuviera en el laboratorio y les propongo y resuelvan, les digo, ¿no? Y establecemos en base a todo lo que hemos avanzado. Entonces vengo acá y estoy viendo, yo hago así, ¿no? Bueno, en este caso, ¿no? Son 19 personas. Son 10 ejercicios si ustedes están viendo, ¿sí? ¿Ya tienen la práctica? Me dicen, por favor. Sí, Muy bien. Entonces, lo que yo hago par a par, al que le tocó fácil, así les digo. Lo importante es prácticamente que esa práctica me van a pasar y yo la voy armando. Es como que la práctica resuelta en aula para ver qué dificultades están teniendo, sabiendo que ya cuentan con la aplicación y que no solamente están visualizando, que pues lo están trabajando en casa también.
Entonces ahí vamos a ver si realmente pues, lo están teniendo dificultades en el abrir la aplicación, ejecutar la aplicación. Prácticamente la práctica no es la que va a venir, prácticamente es otra complementaria que les voy a dar prácticamente terminando la clase, es también secuencial. ¿Ya? Bien, vamos a empezar entonces acá, no sé si pues yo hago así como no les conozco mucho, digo Alejandra con Alison, por ejemplo. ¿Ya? Empezamos con la pregunta número 1. En este caso Belén con Sebastián. En este caso hacen si les tocó fácil, no hay problema. Sabemos que vamos a terminar rápido la práctica, ¿no? Entonces empezamos así, ¿ya? Acá estoy viendo, pues ya no entren ni salgan, por favor. Entonces digo, Adalid con Alejandro. Así es que ya no se muevan, por favor. Entren, salen y ya estamos con problemas. Adalid, Alejandro. Alison, ya, con Belén. Bruno con Damián. Entonces hasta ahí ya sería la tercera pregunta. ¿Ya? Daniel con Dani, la cuarta. Eduardo con Mateus, la quinta. Jonathan con Juan, la sexta. Ludwig con Luis, la séptima. Patricio con Sandro, la 8. Ya, Sebastián, te quedaría solito, ¿no? En este caso, estableciendo. Ya, tú haces la 9, Sebastián. Quiero verte cómo te va con la 9. Y todos los grupos hacen el ejercicio número 10. O sea, estarían asignados a 2 ejercicios. El que les tocó y el número 10. Muy bien. Y no entendí, tenemos que hacerlo ahorita y entregárselo. Sí. Pero Inge, a las 2:15 tenemos otra clase. Estamos sobre ya Clase ahorita, entonces, no se preocupen. Ya estamos en hora. No se preocupen. Vamos a generar como foro. Ya, como foro. Entonces, los dos a los que he mencionado prácticamente, no me olvido de la hora. Y les dije, te agradezco mucho. Como foro voy a hacer en este momento asignado estos 2 ejercicios par. Ya saben ustedes, tienen sus pares, ¿no ve? Ya saben quién va a comentar y yo ya les he establecido en la anterior clase. Entonces, yo voy a revisar en base a esto, ¿sí? Estos ejercicios. Pero la próxima clase, apenas ingresemos, cada par me entrega las respuestas y la vamos a hacer en un documento para que sea práctica resuelta ya por todo el curso. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Y además surge una práctica secuencial, que eso es para todo el curso. ¿Ya? Son, creo, 6 preguntas, nada más. Va a decir en el documento, los números pares, ¿qué van a hacer? Los números impares, ¿qué van a hacer? Ustedes ya saben quiénes son pares y quiénes son impares. Yo debo reforzar todo este elemento en base a propuesta de ejercicios ya estableciendo secuencial. Por eso que trato de trabajar algunas clases así. Ustedes resuelven 1 o 2, ¿qué hacemos? Juntamos en un documento, eso damos respuesta prácticamente a esa práctica y genero otra que tiene las mismas características. Entonces ahí ustedes saben si van a tener problemas de máquina, problemas de aprendizaje y todo ese elemento. ¿Está bien? Ok. Muy bien, entonces ya tienen asignado, ya saben qué ejercicios ustedes se buscan para generar. Enseguida yo genero entonces el foro. Otro es la práctica de secuencial. No son 5 preguntas o 6 creo, nada más. Eso es individual. Profe, ¿la secuencial la hacemos en pares o impares o No, todo la secuencial va a decir en la propuesta estos ejercicios para los números pares, estos otros para los impares. Ya está preparado eso. Ah, ya, Sí. ya. O sea, Gracias. si eres par, vas a hacer esos ejercicios. Si eres impar, va a mencionar otros ejercicios. Muy bien, entonces que tengan, pues vayan nomás a su clase. Primero vamos a ver la lista. Tenemos 2 minutos todavía. Así es que alcanzo.
en 2 minutos. Me paso realmente cuando estamos en clases y queremos que todos los chicos vayan, nos olvidamos de la hora. Muchas gracias, me van a hacer siempre, por favor, recuerdo. 5 minutos nos queda, listo, eso ya sé a dónde voy a apuntar. Para estas materias, pues nos falta tiempo. Jonathan, Patricio, ya, Mateus, ¿estás Mateus? Sí, ¿no? Ahí estamos. A ver, ¿de quién más? De David. Ya, luego está Daniel. Daniel, ¿no estás? Sí, profe, presente. Daniel Daniel Alexander, Alejandro. mira, aquí estás con falta, no has marcado. Ya, muy bien. Sí, están todos. Perfecto. Muy bien, que les vaya muy bien. Se cuida mucho. Ya, abro en este momento el foro. En este momento el foro. Gracias, Muy bien, profe. que les vaya muy bien, chicos. Gracias y Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Se cuidan mucho. Abajo hecho baño. Ya.